Hola, ¿qué tal amigos? En este curso gratis vamos a aprender a hacer tu propia página web para que no dependas de terceros y así te puedas ahorrar bastante dinero y que tu sitio web tenga un diseño profesional para que cuando tu cliente entre le des esa confianza y quiera contratar tus servicios que ofreces, como por ejemplo esta que estás viendo aquí en pantalla, que es un ejemplo de una agencia inmobiliaria, y así tú puedes hacer prácticamente para cualquier marca, para cualquier negocio que tú tengas. O también por ejemplo este que es ideal, por ejemplo para una empresa que hace préstamos, o no solamente para empresa de préstamos, sino para cualquier empresa que tú quieras realizar la página web. O por último, por ejemplo, este que es como para un restaurante. En resumen, puedes hacer cualquier página web con diseño profesional y es lo que vamos a estar viendo en este video. Así que vamos a comenzar, amigos, y recuerda que en este video vamos a ver crear tu página web sin utilizar ningún código. También no vas a pagar una fortuna, ya que allá afuera si tú contratas a alguien que te cree tu página web te van a cobrar arriba de $500. Entonces aquí créeme que te vas a estar ahorrando bastante dinero y vas a crear tu propia página web con un diseño impresionante. También no es necesario que tú tengas conocimientos. Si incluso ahora mismo quizás tú pienses es que yo no tengo prácticamente ningún conocimiento en este momento de cómo crear una página web, no te preocupes, porque al terminar este curso tendrás lista tu página web de forma muy fácil y muy sencilla, y también estarás listo para que tú la puedas administrar sin tener que pagarle a un tercero, y créeme, poder ahorrarte bastante dinero. Ahora, ¿qué necesitas para crear tu sitio web? Y lo primero que necesitamos es un software para crear sitios web que se llama WordPress, y es un sistema de creación de contenido que prácticamente es bastante famoso. ¿Por qué? Porque con WordPress tú puedes crear prácticamente cualquier página web, incluso para inmobiliarias, páginas web personales, negocios, cursos, membresías, tiendas en líneas, restaurante y prácticamente cualquier sitio web. Lo primero que necesitamos, amigos, es un dominio. Un dominio es la dirección única en internet, como por ejemplo facebook.com, instagram.com, el nombre de tu negocio.com, minegocio.com. Por esta razón es indispensable tenerla y también lo vamos a estar viendo en este video. Y por último, lo que necesitas es el hosting, que es el espacio donde tú guardas todos los datos de tu página web en internet, para que absolutamente cualquier persona pueda visitarla desde cualquier parte del mundo. Entonces, amigos, resumiendo, necesitamos tres cosas indispensables: lo que es WordPress, que es gratis, también un dominio, y este también va a ser gratis, y por último un hosting, amigos, que este sí lo tienes que adquirir, pero lo vas a estar adquiriendo a un precio bastante accesible. Entonces lo único que tú tienes que invertir va a ser en el hosting, y obviamente también tu tiempo en ver este tutorial para crear tu sitio web. Yo te voy a estar dando un descuento para que puedas contratar tu hosting y dominio. Así que vamos a ver la parte del hosting, amigos. Y la mejor empresa de hosting, amigos, que yo te recomiendo se llama HostGator, y te la recomiendo porque tiene un precio accesible, pero además sus servidores son de alta calidad. Recuerda que el cupón lo tienes en el primer comentario y descripción de este video. Te manda a esta misma página, vamos a bajar, y aquí yo te recomiendo contratar el plan personal para iniciar. Recuerda que si después necesitas más potencia, puedes ir migrando de plan sin ningún problema. Entonces seleccionamos el plan personal, clic en contratar ahora, y aquí yo te recomiendo contratarlo a 3 años porque te estarás ahorrando la mayor cantidad de dinero. Entonces es un beneficio para ti. Vamos a darle clic abajo, ir al carrito, y después nos manda a que nosotros registremos el nombre de un dominio. Recuerda que HostGator te va a estar dando un dominio completamente gratis durante un año. Entonces eso está genial. Aquí escribe el nombre de tu dominio y yo te recomiendo que lo dejes en .com, ya que pues es accesible prácticamente en todo el mundo para que las personas puedan visitar tu sitio web. Después le damos clic a este botón de color azul
esto para verificar que el dominio esté disponible. Vamos a esperar un ratito para que verifiquemos, y aquí como puedes ver dice que efectivamente el dominio está disponible. Le damos clic al botón de abajo, adicionar dominio, y listo amigos, ya no movemos absolutamente nada. Vamos a darle clic a este botón de la derecha, continuar con la identificación, y aquí amigos tenemos que crearnos una cuenta en HostGator. Rellenamos los datos que nos pide el sistema y después le damos clic a crear una cuenta. Nos manda a que completemos el registro. Acá ingresamos nuestro nombre, la fecha de nacimiento, todo lo que nos pide HostGator, y ya por último le damos clic en continuar al pago y nos va a estar mandando a este apartado amigos. Yo te recomiendo pagar con tarjeta de crédito, débito o con PayPal, porque tu servicio te lo van a estar activando bastante rápido. Recuerda que si pagas con tarjeta, acá debes de ingresar todos los datos y ya por último le das clic en el botón finalizar compra para que ya se haga tu pago. Con esto amigos ya tenemos comprado nuestro hosting y dominio, así que estamos listos para instalar WordPress. Nos vamos a la página principal de HostGator amigos, y aquí tenemos este icono de persona. Le damos clic en portal de cliente, te mandará a este apartado, debes de ingresar tus datos, clic en no soy un robot y después clic en ingresar y accedemos a lo que es el panel de control de HostGator. Nos aparece primero esto, lista de sitios, y acá te va a aparecer el dominio que tú has comprado. En mi caso tengo este mrandres.com, y acá tenemos este botón que dice cPanel amigos. Le vamos a dar clic amigos, se nos va a abrir una nueva ventana, y en esta ventana de tu lado izquierdo tienes esto, WordPress Manager. Si no te aparece aquí, también lo puedes buscar acá amigos, está aquí en este apartado de software. También lo tenemos, WordPress Manager. Le damos clic y después gestión de WordPress, le damos clic en instalar. Y acá nos manda el formulario de WordPress. Aquí es importante que lo dejemos en HTTPS, que esté aquí tu dominio. Esto lo dejamos vacío. Acá escribes el nombre de tu sitio web, de tu marca, tu empresa, a qué se dedica tu sitio web de forma muy resumida. También aquí es importante que ingreses un nombre de usuario porque es para acceder a la administración de tu WordPress. También ingresa una contraseña y por último un correo electrónico. Muy importante. Acá si seguimos bajando en idioma yo lo pongo en español, y después acá donde dice seleccionar plugin, este está seleccionado por defecto, Really Simple SSL, lo puedes dejar como está y nos vamos hasta abajo y le das clic en el botón instalar, y ahí como puedes ver si subimos amigos ya se está instalando WordPress. Tarda unos minutos solamente, ahorita tenemos que esperar a que ya se instale. Como puedes ver ya nos dice enhorabuena, y acá te están apareciendo dos enlaces. Vamos a darle clic a este que dice admin URL amigos, y nos va a estar mandando ya a lo que es el WordPress instalado en nuestro hosting. Te va a aparecer este menú que es del plugin Really Simple SSL. Le das clic en el botón de activar SSL y esto simplemente lo vamos a tachar amigos, y listo, ya tenemos WordPress instalado en nuestro hosting amigos. Ya vamos por el 50%. Después lo que tienes que hacer es descargar la herramienta que te dejo en el primer comentario y descripción de este video. En cuanto le das clic te va a mandar a un archivo en Google Drive. Simplemente dale clic a este icono que te enseño con la flecha para que se descargue, y es importante que sepas dónde se descargó porque lo vamos a estar utilizando ahora mismo. Después nos vamos acá a nuestro panel de control, en el botón de la izquierda apariencia, le damos clic en este que dice añadir nuevo tema amigos, y acá le damos clic subir tema. Te aparece seleccionar archivo, le damos clic y acá tenemos que buscar en nuestra computadora el archivo que hemos descargado. En este caso acá lo tengo yo. Le damos clic en abrir y le damos clic en instalar ahora. Ahí aunque parezca que no está haciendo nada, está trabajando. Solamente tenemos que esperar a que se instale esta herramienta amigos. Esperamos un ratito y como puedes ver nos dice el tema se ha instalado correctamente. Le damos clic en activar.
También esperamos a que se esté activando ya el tema y te va a estar mandando ya a este apartado que dice Welcome. Recuerda que también en el menú de la izquierda tienes este botón que dice VTime y desde ahí puedes también acceder al panel de administración. Nosotros no tenemos que ir a este menú que dice Preview Websites. Entonces le damos clic, amigos, acá y nos van a aparecer una serie de plantillas que nosotros podemos instalar. La verdad es que está muy completo, son más de 700 plantillas, aquí lo estamos viendo, ahí te lo enseño con la flecha. Entonces aquí tú ya puedes elegir la plantilla que tú quieras instalar, amigos. Como puedes ver, hay un sinfín de plantillas que ya va a depender de cada persona, dependiendo el giro del negocio que tú tengas, pues instala la que más te pueda convenir. Recuerda que también estas plantillas se pueden modificar para que tú pues las adaptes a los colores de tu empresa o de tu negocio sin ningún problema. Entonces supongamos que tú quieres ver cómo se ve una plantilla ya instalada, simplemente te posicionas acá y tienes este ojito, le das clic y te va a aparecer para que veas la plantilla cómo se vería. Como puedes ver, así se vería esta plantilla. Como puedes ver, tiene un diseño muy profesional. Cuando un cliente entra aquí, créeme que se va a convencer de tu servicio, de tu empresa. Por ejemplo, esta me parece ideal para las personas, los proveedores que venden internet, servicio de internet satelital, para barcos, etcétera. Está genial. Entonces, como puedes ver, de esta manera, amigos, tú puedes ya dar una presencia muy profesional para tus clientes. Ahora, si tú quieres instalar cualquiera de estas plantillas, simplemente, por ejemplo, acá supongamos que queramos instalar esta, le damos clic acá en seleccionar, aquí nos aparecen dos opciones, la dejamos como está, después le damos clic en Next y aquí tenemos esto, Start Installation, le damos clic a este botón, nos aparece estos mensajes. Aquí, si por ejemplo tú ya tenías instalada una plantilla y quieres volver a instalar otra plantilla, sí es importante que aquí selecciones estas dos opciones. Como es la primera vez que instalamos la plantilla, no es necesario, pero te lo dejo en dado caso que tú ya tengas instalada una plantilla y quieres instalar otra. Es importante que estas dos opciones las puedas seleccionar y le das clic en Delay. Cuando le des clic en Delay, aquí como puedes ver se va a comenzar a instalar la plantilla, solamente debemos de esperar. Y listo, amigos, como puedes ver ya se instaló la plantilla, tienes ese botón, checar tu sitio web, le das clic y como puedes ver ya tienes prácticamente un diseño, ya una página web con un diseño muy profesional que hiciste en tan solo unos minutos, amigos. Mira qué diseño tan profesional. Aquí lo único que queda hacer es que si tú quieres obviamente agregar tu logo lo puedes hacer. Si vas a modificar esta letra lo puedes hacer. Los colores, el menú, la imagen de fondo, absolutamente todo, amigos. Puedes modificarlo a tu gusto para que tú puedas modificar absolutamente todo y adaptarlo a tu marca, a tu empresa. Si quieres poner tu logo, si quieres modificar el texto, los colores, la letra, etcétera, tienes este botón acá que dice editar con Builder. Le damos clic y nos manda a este apartado, amigos, y aquí nosotros podemos comenzar a modificar todo lo que queramos. Por ejemplo, si tú le das clic acá puedes poner un texto, lo que tú quieras. Recuerda que en cuanto pones el texto tienes este botón abajo que dice Update para que ya se pueda modificar los cambios. Muy importante. También, amigos, tenemos este mundito que te enseño con la flecha y desde aquí, amigos, si le damos clic vamos a poder modificar los colores, la letra, las barras, prácticamente todo, la estructura, el Führer, lo que es el botón de buscar, absolutamente todo, amigos. Desde aquí lo vas a poder hacer. Por ejemplo, este que dice global, le damos clic, tenemos general, logo. Si le damos clic en logo nos aparece el que tiene actualmente. Si le doy clic acá en browse, después acá donde dice subir archivos, seleccionar archivos, como puedes ver me manda para que yo ingrese un logo desde mi computadora. Vamos a ingresar un logo de ejemplo, por ejemplo este de aquí. Le damos clic en seleccionar y como puedes ver ahí me pone prácticamente el logo que yo he ingresado. Entonces supongamos igual que tú lo quieras hacer un poquito más grande, también lo puedes hacer más grande. Entonces como puedes ver ya he puesto el logo, amigos. Recuerda igual para guardar los cambios acá abajo donde dice update
puedes guardar lo que serían los cambios. Y así, amigos, por ejemplo, si nos vamos acá atrás, podemos modificar absolutamente todo. Aquí, por ejemplo, de header, acá si ponemos acá header, podemos modificar la estructura de ese header. Por ejemplo, si yo acá quiero el logo arriba, por ejemplo, se va a modificar lo que es esa estructura. Entonces, amigos, igual acá podemos modificar lo que son las barras, también la cuestión del SEO, las redes sociales, absolutamente todo. Ya va a depender de cada persona qué es lo que quiera modificar, pero lo que yo te quiero decir es que pues ya tienes prácticamente el 90% hecho, amigos, de tu página web. Ya nada más sería comenzar a modificar absolutamente todo para que cambies algunos colores si es que así lo quieres, pongas tu logo y también pongas la información de los servicios que tú ofreces, amigos, pero prácticamente ya tienes la mayoría del trabajo listo. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda por favor que si tienes alguna duda, por mínima que sea, escríbela ahora en los comentarios, porque realmente mi objetivo es que puedas aprender al máximo, y cualquier duda que tengas escríbela y te voy a estar ayudando al máximo nivel. También recuerda que te dejo el cupón para contratar HostGator, te lo dejo en el primer comentario y descripción de este video, y te veo en el siguiente video.